¿Alguna vez sentiste que Dios llegó demasiado tarde? ¿Te has preguntado por qué? En los momentos más oscuros, el cielo guarda silencio. Hay situaciones que nos desarman, momentos en que la fe tiembla, y el corazón susurra preguntas que nadie se atreve a decir en voz alta. Imagínate perder a alguien que amas profundamente. Imagínate haber creído con todo tu ser que un milagro era posible, pero ese milagro no llegó, por lo menos no cuando lo esperabas. ¿Y si el retraso no era olvido? ¿Y si lo que parecía una derrota era, en realidad, el escenario perfecto para revelar algo eterno? Esta es la historia de un hombre que murió, pero también es la historia de una amistad verdadera, de una fe sacudida y de un poder que desafió el límite más temido por todos, la muerte. Lázaro no era un profeta, no era un líder, no era uno de los 12 discípulos, era simplemente un amigo de Jesús, y aún así, su historia cambió la historia. ¿Por qué? Porque su muerte y su regreso revelaron lo que muchos aún hoy no se atreven a creer, que hay un poder que no se rinde ante la tumba, que existe una voz que puede hablarle a lo imposible, que incluso cuando todo parece perdido, algo está por comenzar. Si esta historia despertó algo dentro de ti, si sentiste que, como Lázaro, también hay algo en tu vida que merece volver a vivir, entonces quédate con nosotros, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana. Aquí no solo contamos relatos bíblicos, compartimos esperanza, fe renovada y verdades que tocan el alma. Porque tal vez hoy no escuches una voz que grite tu nombre desde una tumba, pero puedes escuchar una que te invita a empezar de nuevo. Y esa voz sigue hablando. Pero esta historia no es solo sobre Lázaro, es sobre ti, sobre lo que crees cuando tus oraciones no reciben respuesta, sobre cómo respondes cuando Dios parece ausente, y sobre lo que puede suceder cuando decides seguir creyendo, aún sin entender. Hoy te invito a mirar más allá del sepulcro, a no temerle al silencio divino, a preparar tu corazón para una verdad que podría cambiarlo todo. Porque si Él fue capaz de llamar a un muerto por su nombre, ¿qué podría hacer con tu historia? A los pies de una colina tranquila, no muy lejos de Jerusalén, se encontraba una aldea tan sencilla que muchos viajeros pasaban por ella sin detenerse. No tenía murallas, ni mercados ruidosos, ni templos imponentes, pero allí, en ese rincón olvidado, vivía una familia que el cielo había elegido como testigo de algo que el mundo nunca olvidaría. Betania, así se llamaba aquel pequeño pueblo. Rodeado de olivos y caminos polvorientos, su nombre apenas aparecía en los mapas. Sin embargo, para Jesús, ese lugar era mucho más que un punto geográfico. Era un refugio, un hogar, un espacio de paz en medio de la presión del mundo exterior. En una casa modesta, con paredes de piedra y aroma a pan recién hecho, vivían 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. 3 corazones unidos por la sangre, pero aún más por la fe. Ellos no eran famosos, ni ricos, ni influyentes, pero lo que ofrecían no se podía comprar. Tiempo, cariño, comprensión y puertas siempre abiertas. Jesús no llegaba allí como un maestro que enseñaba desde un púlpito. Llegaba como amigo, como aquel que, después de largas jornadas de enseñanza, buscaba una mesa donde sentarse sin ser observado y unos oídos que escucharan sin juzgar. Allí no tenía que demostrar nada. Allí podía ser simplemente él. Marta, siempre activa, corría de un lado a otro preparando la comida. Le gustaba que todo estuviera en orden, no por perfeccionismo, sino porque amaba servir. Esa era su forma de decir: te valoro, te cuido, me importas. María, en cambio, era distinta, silenciosa, observadora. Su lugar favorito era el suelo junto a los pies de Jesús. Desde ahí absorbía cada palabra como si fuera agua en el desierto. No hablaba mucho, pero todo en su rostro mostraba admiración y amor. Y Lázaro era el equilibrio, el hermano que mediaba, que escuchaba, que sonreía en silencio cuando sus hermanas discutían por pequeñeces. Tenía una fe tranquila, sin discursos, pero firme. Su presencia era como una sombra refrescante en un día caluroso. Jesús lo amaba, no por algo que hiciera, sino simplemente por quien era. La conexión entre ellos y el Maestro no se formó en un solo día.
Se construyó con gestos pequeños, una conversación bajo las estrellas, una risa compartida, un plato de comida servido sin palabras. No era una relación religiosa, era amistad real, pura, humana, y eso lo hacía especial. Cuando Jesús llegaba, la casa se transformaba, las sombras parecían retroceder, las preocupaciones se desvanecían. Era como si el tiempo se detuviera por un momento, para que el alma pudiera respirar. Tal vez no lo sabían entonces, pero ese vínculo que habían cultivado sería probado como nunca imaginaron. La fe, que parecía inquebrantable, enfrentaría el silencio. El hogar de la paz conocería el vacío. Pero en ese momento, todo era armonía. A veces pensamos que los grandes milagros solo ocurren en templos o en medio de multitudes. Pero esta historia comenzó en una casa pequeña, entre hermanos comunes, con una fe sencilla, y fue allí donde el cielo decidió escribir una de sus páginas más poderosas. Porque cuando el amor es sincero y el corazón está abierto, incluso una aldea olvidada puede convertirse en escenario de lo eterno. Los días transcurrían tranquilos en aquella casa donde la fe y la amistad eran el centro de todo, hasta que, sin previo aviso, algo cambió. Lázaro comenzó a sentirse diferente. No era una molestia cualquiera. Al principio nadie se alarmó. Tal vez era solo cansancio, pensaron, quizá el calor del camino, una gripe pasajera, una fatiga del alma. Pero con el paso de las horas, el malestar se hizo más evidente. Su rostro perdió el color, su cuerpo perdió fuerzas, y su voz, antes firme, se volvió débil. Marta y María, al principio, intentaron mantenerse optimistas. Le preparaban infusiones, lo arropaban con cuidado, oraban en silencio. Sin embargo, pronto comprendieron que no era algo leve. El hombre sereno que tanto significaba para ellas se desmoronaba frente a sus ojos, y nada parecía detenerlo. Buscaron ayuda. Vecinos trajeron hierbas medicinales. Algunos amigos ofrecieron consuelo, pero la enfermedad continuó avanzando. Cada intento fallido aumentaba la preocupación, y con cada suspiro de Lázaro, el corazón de sus hermanas se encogía un poco más. En medio de esa incertidumbre, un pensamiento se volvió urgente. Debemos avisar a Jesús. Ellas sabían que Él había sanado a otros, que con solo una palabra los ciegos veían, los cojos caminaban, los corazones se restauraban. ¿Por qué no confiar en que su amigo también sería sanado? No pidieron explicaciones, no exigieron garantías, solo enviaron un mensaje lleno de confianza. El que tú amas está enfermo. No mencionaron síntomas, no suplicaron, no buscaron convencerlo. Confiaban en que ese mensaje bastaba. Lo que no sabían era que el cielo tenía otro tempo, uno que no siempre coincide con nuestra urgencia. Mientras Lázaro empeoraba, la espera se volvía más difícil. ¿Dónde estaba el maestro? ¿Por qué no venía? ¿No había prometido nunca abandonarlos? Las preguntas comenzaban a mezclarse con el temor, y el temor con la tristeza, pero incluso entonces no dejaron de creer. Porque a veces la fe no consiste en entender, sino en seguir confiando cuando todo lo demás se desmorona. La situación ya era crítica. Lázaro apenas respondía. Sus ojos se mantenían entreabiertos, su respiración era lenta, y sus manos, antes firmes, descansaban sin fuerza sobre la manta. Marta se movía sin descanso, intentando encontrar algo que pudiera aliviarlo. María permanecía sentada a su lado, en silencio, sosteniendo su mano como si no quisiera que se marchara. Era evidente que ya no bastaban los cuidados, ni las hierbas ni las plegarias susurradas al amanecer. Ellas necesitaban más que ayuda humana. Necesitaban al único que podía alterar lo imposible. «Hay que avisarle», dijo María, rompiendo el silencio con voz quebrada. Marta no dudó. Asintió de inmediato. No había tiempo que perder. Buscaron a un mensajero, alguien de confianza que supiera dónde encontrar al maestro. No era fácil. Jesús no permanecía en un solo lugar. Caminaba de ciudad en ciudad, predicando, sanando, enseñando. Sin embargo, no tenían opción. Prepararon un mensaje corto. No usaron explicaciones largas ni entraron en detalles. Solo escribieron lo esencial. Una frase que lo decía todo sin necesidad de decir más. El amigo al que amas está enfermo.
No mencionaron el nombre de Lázaro, no describieron la gravedad, no exigieron que viniera. Estaban seguras de que él entendería, porque ese vínculo entre ellos no necesitaba muchas palabras. Bastaba con el recuerdo, con el afecto, con la historia compartida. Jesús sabría. El mensajero partió al amanecer, atravesando caminos de polvo, sorteando colinas y cruzando aldeas. El encargo que llevaba no era solo un aviso, era una súplica silenciosa. Era la fe convertida en palabras. Mientras tanto, en Betania, cada hora parecía un día. Lázaro empeoraba. Su piel estaba más pálida, sus fuerzas lo abandonaban. Marta seguía activa, buscando cualquier cosa que le diera consuelo. María apenas hablaba, solo oraba, solo esperaba. Pasaron 2 días, luego 3, pero Jesús no llegaba. Los ojos de las hermanas se volvían hacia la puerta cada vez que alguien se aproximaba. Pero no era él, era algún vecino, alguien del pueblo, un amigo que venía a ver a Lázaro por última vez. ¿Crees que leyó el mensaje?, preguntó Marta en voz baja. Estoy segura de que sí, respondió María, aunque su rostro mostraba una duda creciente. La ausencia del maestro comenzaba a doler, no porque creyeran que las había olvidado, sino porque el silencio de Dios a veces pesa más que la tormenta, y en ese silencio brotaban preguntas que nunca antes se habían atrevido a pensar. ¿Por qué se demora? ¿No nos ama igual que antes? ¿Habrá alguna razón que no entendemos? No era falta de fe, era dolor. Era la lucha interna entre confiar y comprender. Del otro lado, cuando el mensajero finalmente encontró a Jesús y le entregó la frase que traía consigo, los discípulos esperaban que él reaccionara de inmediato, que tomara su manto, reuniera al grupo y dijera, «Vamos». Pero no fue así. Jesús escuchó, guardó silencio por un instante. Luego miró al mensajero y respondió algo que nadie entendía. Esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar la gloria de Dios. Sus palabras desconcertaron a los presentes, y aún más su decisión de no moverse. Permaneció en ese lugar 2 días más, como si no hubiera prisa, como si todo estuviera bajo control, y lo estaba, solo que no del modo que los humanos comprenden. Desde la distancia, Marta y María no sabían nada de esto. Solo sentían que el tiempo se acababa y su esperanza se desvanecía. Cuando finalmente Lázaro exhaló por última vez, un frío profundo se apoderó de la casa, no solo por la muerte, sino por la ausencia de aquel en quien habían confiado. Pero ni la demora ni el silencio eran abandono. Jesús no se había olvidado. Estaba preparando algo más grande que la sanación. Estaba trazando el camino para que muchos vieran lo que jamás imaginaron, que incluso la muerte obedece a su voz. La habitación estaba en silencio. El aire se volvía pesado, como si supiera que el final se acercaba. Las velas iluminaban con suavidad el rostro de Lázaro, ahora sin color. Marta se sentaba junto a él con los ojos enrojecidos, mientras María permanecía de pie, con las manos juntas, como si aún esperara un milagro de último momento. No hubo gritos, ni caos, solo un suspiro, el último. El cuerpo, ya sin vida, yacía en la cama, donde tantas veces había descansado lleno de energía. Ahora lo envolvía una quietud que nadie se atrevía a romper. Marta respiró hondo y cerró los ojos. Sabía que tenía que actuar, aunque el dolor la desgarrara. Siempre había sido la más práctica, la que tomaba decisiones en momentos difíciles. María, en cambio, cayó de rodillas, con la cabeza inclinada, sin poder pronunciar una sola palabra. El silencio entre las hermanas no era distancia, era respeto al dolor ajeno. Cada una sufría a su manera. Los vecinos comenzaron a llegar al poco tiempo. Algunos traían mantas, otros preparaban comida, pero todos traían tristeza en el rostro. Muchos conocían a Lázaro. Era de esos hombres que no buscaban protagonismo, pero que se ganaban el cariño de todos por su sencillez. El cuerpo fue preparado con esmero, lo envolvieron con lienzos limpios, lo ungieron con aceites perfumados, siguiendo las costumbres antiguas. Marta revisaba cada paso, queriendo asegurarse de que todo se hiciera con dignidad, no porque creyera que eso cambiaría algo, sino porque era su forma de honrar a quien tanto había amado. El sepulcro estaba listo, una cueva en la roca cerrada por una enorme piedra. Aquel lugar frío y oscuro sería ahora la morada de su hermano.
María no quería mirar. Cada paso hacia allí era como una puñalada, pero no podía abandonarlo. ¿Y si él hubiera llegado a tiempo?, murmuró María al oído de su hermana con lágrimas corriendo por sus mejillas. Marta no respondió. No tenía fuerzas para más preguntas. Habían creído, habían esperado, pero el milagro no llegó. O al menos no como lo imaginaron. Durante los días de duelo, la casa se llenó de gente. Algunos ofrecían palabras de consuelo, otros simplemente acompañaban en silencio. El llanto era constante, pero más que eso, había una sensación de vacío, de ausencia imposible de llenar. Jesús no llegó, y eso dolía casi tanto como la pérdida misma. Cada vez que se escuchaban pasos acercándose, el corazón de las hermanas se aceleraba. Pero era en vano. La figura esperada no aparecía. El lugar donde antes se sentaba a conversar, ahora era solo un rincón vacío. María pasaba las noches recordando. Traía a la mente los momentos simples, las risas compartidas, las caminatas por el campo, las conversaciones al anochecer. Marta, en cambio, repasaba mentalmente cada detalle de los últimos días, buscando pistas, respuestas, razones. ¿Había algo que no hicieron? ¿Faltó fe? ¿Dijeron algo que no debían? Ambas luchaban con la ausencia. No solo la de Lázaro, sino la del amigo que siempre había estado ahí, y esta vez no. Pero ni el dolor, ni las preguntas, borraban lo que ellas sabían del corazón de Jesús. Aunque sus emociones gritaban abandono, su alma recordaba cada gesto de amor, cada mirada compasiva, y eso las sostenía. Apenas, pero las sostenía. Una tarde, María subió al techo de la casa buscando un poco de aire. Desde allí podía ver el camino por donde el maestro solía llegar. Vacío. Le habló en silencio. Si tan solo hubieras estado aquí. Betania no volvió a ser la misma. La casa que antes rebosaba de vida, ahora tenía un tono gris. Las risas se habían apagado. El eco de los pasos era más fuerte que nunca. Pero incluso en medio de esa oscuridad, algo se mantenía encendido. La esperanza. No una esperanza ingenua ni impulsiva, sino una que nace después del llanto, después del desencanto, después de la pérdida. Porque algo dentro de ellas les decía que aquello no era el final. Tal vez no entendían los motivos, tal vez sus corazones seguían dolidos, pero sabían que quien había caminado sobre las aguas aún no había dicho su última palabra. 4 días. Ese fue el tiempo que pasó desde que Lázaro cerró los ojos por última vez, hasta que una voz en la aldea anunció: «El maestro viene». Las palabras se esparcieron como fuego en campo seco. No se gritaron, pero bastaron para que la esperanza, casi extinguida, resurgiera en los corazones cansados. Marta, al oírlas, no dudó un instante. Dejó todo atrás y salió corriendo, sin avisar a nadie, sin mirar atrás. Había esperado ese momento con cada fibra de su ser. El camino hacia el lugar donde Jesús se aproximaba no era largo, pero para ella pareció eterno. Mientras avanzaba, su mente se debatía entre el deseo de abrazarlo y la necesidad de entender. ¿Cómo podía su amigo haber tardado tanto? ¿Por qué no llegó cuando más lo necesitaban? Cuando por fin lo vio, sus pasos se frenaron por un segundo. Allí estaba él, el mismo rostro que tantas veces había traído consuelo. Pero esta vez, Marta lo miraba con un peso que las palabras no podían describir. Se acercó con rapidez. Sus ojos brillaban, mas no de alegría, sino de dolor contenido. «Señor», dijo con voz quebrada, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». No fue una acusación, fue un lamento, una confesión de tristeza envuelta en fe. Y aún así, Marta no se quedó en la queja. Añadió algo más, algo inesperado. «Pero incluso ahora sé que Dios te dará lo que pidas». Jesús la miró con ternura. No le reprochó su dolor, ni intentó justificar su demora. Le ofreció una promesa, una frase que, para cualquiera, podría parecer un consuelo más. «Tu hermano resucitará». Marta asintió. Había escuchado esa enseñanza antes. Conocía la doctrina. Sabía de la resurrección futura, del día en que todos los justos volverían a la vida. Pero su pena era ahora. Su vacío era presente. «Sí, Señor, lo sé, en el último día, en el fin de los tiempos». Entonces Jesús dijo algo que cambiaría todo, algo que no solo respondía a su dolor,
sino que revelaba quién era Él en esencia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive creyendo en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? La pregunta no era teórica, era directa, personal. Exigía una respuesta del corazón. Marta, con lágrimas en los ojos, respiró profundo. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. No dijo más. Aquellas palabras no eran un discurso aprendido, eran el eco de una certeza nacida del amor, una fe que a pesar del dolor se mantenía firme. Sin perder tiempo, Marta regresó a la casa, buscó a su hermana, que aún estaba rodeada por los que lloraban. Se acercó a ella y en voz baja le susurró, «El maestro está aquí y te llama». María alzó la cabeza de inmediato. No preguntó nada. No necesitó explicaciones. Se levantó con rapidez, con un impulso que nadie pudo detener. Los que estaban con ella la vieron salir y pensaron que iba al sepulcro a llorar. No sabían que iba al encuentro de la única persona que aún podía traer sentido a todo ese dolor. El ambiente cambió en cuestión de minutos. Lo que había sido sombra comenzó a llenarse de expectativa. El aire, antes denso, se tornó más ligero. La posibilidad de lo imposible empezaba a insinuarse. Jesús aún no había llegado al pueblo. Estaba fuera, esperando. Sabía que aquel momento era crucial, no solo para Marta y María, sino para todos los que lo observaban, y aunque su llegada parecía fuera de tiempo, en realidad llegaba justo cuando el milagro tendría el mayor impacto, porque hay momentos en que Dios no actúa según nuestro reloj, sino según su propósito eterno. María llegó apresurada. Su respiración era agitada, no por el camino, sino por la emoción contenida. Cuando vio a Jesús, no dijo nada al principio. Solo cayó a sus pies como lo había hecho tantas veces, pero esta vez no era adoración, era desconsuelo. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se alzaron para encontrarlos de él. Y entonces, con voz temblorosa, dejó escapar las palabras que había repetido una y otra vez en su mente desde el día en que su hermano partió. Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. No fue un reproche lleno de ira, fue un susurro de alma rota, un grito silente que brotaba del dolor de una hermana que había perdido a su hermano y a su esperanza. Jesús no respondió de inmediato, no intentó calmarla con discursos, no dio explicaciones, no justificó su demora. Lo que hizo fue mirar a María, mirar a los que lloraban con ella, mirar el sufrimiento reflejado en cada rostro. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. El Hijo del Dios viviente lloró, lágrimas auténticas, visibles, humanas, no por ignorancia, no por impotencia, sino por amor. Aquel que tenía el poder para revertir la muerte, eligió primero compartir el dolor. Aquel que en breve ordenaría a Lázaro salir del sepulcro, decidió antes sentir la tristeza de quienes habían perdido. Las lágrimas de Jesús no fueron señal de debilidad, fueron evidencia de compasión. Mostraron que Él no solo conoce nuestras heridas, las siente con nosotros. La multitud que presenció aquel momento quedó en silencio. Algunos se conmovieron profundamente. «Mira cuánto lo amaba», comentó uno en voz baja, pero otros murmuraban con confusión. «¿No es este el mismo que abrió los ojos del ciego? ¿Por qué no evitó la muerte de su amigo?» La tensión era palpable. Había duelo, sí, pero también expectativa. Nadie entendía completamente lo que estaba por suceder, pero todos intuían que estaban a punto de presenciar algo que escapaba a la lógica humana. Jesús, profundamente conmovido, se levantó, respiró hondo y preguntó, «¿Dónde lo han puesto?» Le indicaron el camino al sepulcro. Él asintió, sin decir más. El dolor aún presente en sus ojos no había disminuido, pero ahora iba acompañado por una determinación serena. Cada paso que daba hacia la tumba estaba cargado de propósito. No iba solo a consolar, iba a confrontar directamente al enemigo más temido, la muerte misma, y lo haría no desde la distancia, sino desde dentro del sufrimiento humano, porque antes de vencer al sepulcro, eligió llorar con los que lloran. El grupo llegó al sepulcro en completo silencio. Solo se escuchaban pasos sobre la tierra y algún suspiro entrecortado.
El lugar era una cueva sencilla, sellada por una gran piedra. La muerte allí parecía tener la última palabra. Jesús se detuvo frente a la entrada. Observó la roca que bloqueaba el acceso y, con voz firme, dio una orden que desconcertó a todos. «Quiten la piedra». Marta, siempre cauta, se adelantó. «Señor, ya han pasado 4 días. El cuerpo...» Jesús la miró con ternura, pero también con convicción. «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?» Nadie se movió por un instante. El aire parecía haberse detenido. Luego, con esfuerzo, algunos hombres comenzaron a mover la piedra. El sonido de la roca arrastrándose contra el suelo se mezcló con la tensión del momento. Cuando la entrada quedó abierta, un oscuro silencio se asomó desde dentro. El sepulcro, frío y callado, aguardaba. Jesús alzó la mirada al cielo. Sus palabras no fueron un grito desesperado, sino una conversación íntima con el Padre. «Gracias por escucharme. Sé que siempre me oyes, pero lo digo por los que están aquí, para que crean que tú me enviaste». Y entonces, mirando hacia la tumba, elevó la voz con una autoridad que atravesó el tiempo y el espacio. «Lázaro, sal fuera». La multitud contuvo el aliento. Unos segundos que parecieron una eternidad. Nadie se movía, nadie hablaba. Y de pronto, una figura comenzó a emerger desde la oscuridad. Envuelto en vendas, aún cubierto por los lienzos funerarios, apareció el cuerpo de Lázaro, caminando, vivo. Los ojos de todos se abrieron como nunca antes. Algunos retrocedieron por el asombro, otros lloraban sin poder creer lo que veían. Jesús, sin dejar de observar a su amigo, dio una última instrucción. «Desátenlo y déjenlo libre». No solo había vencido a la muerte, había devuelto la esperanza, había mostrado que ni el sepulcro puede resistir el llamado del Hijo de Dios. Lázaro estaba de pie, respirando, mirando, y cada latido de su corazón era una declaración. La vida responde cuando Dios habla. El grupo llegó al sepulcro en completo silencio. Solo se escuchaban pasos sobre la tierra y algún suspiro entrecortado. El lugar era una cueva sencilla, sellada por una gran piedra. La muerte, allí, parecía tener la última palabra. Jesús se detuvo frente a la entrada, observó la roca que bloqueaba el acceso y con voz firme dio una orden que desconcertó a todos. «Quiten la piedra». Marta, siempre cauta, se adelantó. «Señor, ya han pasado 4 días». «¿El cuerpo?» Jesús la miró con ternura, pero también con convicción. «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?» Nadie se movió por un instante. El aire parecía haberse detenido. Luego, con esfuerzo, algunos hombres comenzaron a mover la piedra. El sonido de la roca arrastrándose contra el suelo se mezcló con la tensión del momento. Cuando la entrada quedó abierta, un oscuro silencio se asomó desde dentro. El sepulcro, frío y callado, aguardaba. Jesús alzó la mirada al cielo. Sus palabras no fueron un grito desesperado, sino una conversación íntima con el Padre. «Gracias por escucharme. Sé que siempre me oyes, pero lo digo por los que están aquí, para que crean que tú me enviaste». Y entonces, mirando hacia la tumba, elevó la voz con una autoridad que atravesó el tiempo y el espacio. «Lázaro, sal fuera». La multitud contuvo el aliento. Unos segundos que parecieron una eternidad. Nadie se movía, nadie hablaba. Y de pronto, una figura comenzó a emerger desde la oscuridad. Envuelto en vendas, aún cubierto por los lienzos funerarios, apareció el cuerpo de Lázaro, caminando, vivo. Los ojos de todos se abrieron como nunca antes. Algunos retrocedieron por el asombro, otros lloraban sin poder creer lo que veían. Jesús, sin dejar de observar a su amigo, dio una última instrucción. «Desátenlo y déjenlo libre». No solo había vencido a la muerte, había devuelto la esperanza. Había mostrado que ni el sepulcro puede resistir el llamado del Hijo de Dios. Lázaro estaba de pie, respirando, mirando, y cada latido de su corazón era una declaración. La vida responde cuando Dios habla. El regreso de Lázaro a la vida no solo impactó a su familia. Fue como una piedra lanzada a un lago. Las ondas se expandieron rápidamente más allá de Betania. Lo que allí sucedió no podía ocultarse. Muy pronto, la noticia llegó a todos los rincones de Judea. Muchos de los presentes, al presenciar aquel acto imposible, no pudieron seguir dudando.
Se rindieron ante la evidencia. No era una historia contada, no era un rumor, era un hecho que habían visto con sus propios ojos. Un hombre que había sido sepultado por 4 días. Ahora caminaba entre ellos. Para estos el milagro fue una confirmación. No necesitaban más pruebas. Su corazón se llenó de convicción y comenzaron a seguir al que había traído a Lázaro de vuelta. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos, al ver lo ocurrido, no se postraron ni adoraron. Corrieron a contarle todo a los fariseos. Lo que debió ser motivo de celebración en sus corazones se transformó en alarma. Los líderes religiosos, al recibir la noticia, se reunieron con urgencia. La situación se les escapaba de las manos. Jesús no era simplemente un maestro popular. Con cada señal, con cada acto sobrenatural, su influencia crecía. Y eso los inquietaba profundamente. «Si lo dejamos seguir, todos creerán en él», dijo uno de los ancianos. El temor no era solo espiritual, era político. Pensaban que si la multitud seguía a Jesús, los romanos intervendrían, destruirían el templo, y ellos perderían su posición. Entonces el sumo sacerdote, Caifás, tomó la palabra. Con voz firme, pronunció una frase que, sin saberlo, tenía un peso profético. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. A partir de ese día, comenzaron a planear cómo arrestar a Jesús. La decisión estaba tomada. No era una cuestión de fe, era una amenaza a su poder, y el milagro en Betania, lejos de ablandar sus corazones, los endureció aún más. Mientras tanto, Lázaro, sin buscarlo, se convirtió en el centro de atención. Multitudes querían verlo, no solo por curiosidad, sino porque su existencia misma era una declaración viva del poder de Dios. Los líderes religiosos también lo notaron. Su presencia era incómoda. Su testimonio, aunque silencioso, hablaba más que 1000 palabras. Decidieron que, para frenar el avance de Jesús, Lázaro también debía desaparecer. Planeaban eliminar al hombre que había sido rescatado del sepulcro. El milagro que debía inspirar fe provocó odio en quienes amaban más su poder que la verdad. Y eso reveló una realidad profunda. Cuando el corazón está cerrado, ni siquiera la vida venciendo a la muerte es suficiente. Pero para Marta, María y todos los que sí creyeron, ese día cambió todo. No solo recuperaron a un hermano, fueron testigos de que Dios no llega tarde, que su plan, aunque misterioso, siempre tiene propósito. Y sobre todo, comprendieron que Jesús no solo hablaba de vida eterna, Él mismo era la vida. El regreso de Lázaro a la vida no solo impactó a su familia, fue como una piedra lanzada a un lago. Las ondas se expandieron rápidamente más allá de Betania. Lo que allí sucedió no podía ocultarse. Muy pronto, la noticia llegó a todos los rincones de Judea. Muchos de los presentes, al presenciar aquel acto imposible, no pudieron seguir dudando. Se rindieron ante la evidencia. No era una historia contada, no era un rumor, era un hecho que habían visto con sus propios ojos. Un hombre que había sido sepultado por 4 días. Ahora caminaba entre ellos. Para estos, el milagro fue una confirmación. No necesitaban más pruebas. Su corazón se llenó de convicción, y comenzaron a seguir al que había traído a Lázaro de vuelta. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos, al ver lo ocurrido, no se postraron ni adoraron. Corrieron a contarle todo a los fariseos. Lo que debió ser motivo de celebración en sus corazones se transformó en alarma. Los líderes religiosos, al recibir la noticia, se reunieron con urgencia. La situación se les escapaba de las manos. Jesús no era simplemente un maestro popular. Con cada señal, con cada acto sobrenatural, su influencia crecía, y eso los inquietaba profundamente. «Si lo dejamos seguir, todos creerán en él», dijo uno de los ancianos. El temor no era solo espiritual, era político. Pensaban que, si la multitud seguía a Jesús, los romanos intervendrían, destruirían el templo, y ellos perderían su posición. Entonces, el sumo sacerdote, Caifás, tomó la palabra. Con voz firme, pronunció una frase que, sin saberlo, tenía un peso profético. «Conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». A partir de ese día, comenzaron a planear cómo arrestar a Jesús.
La decisión estaba tomada. No era una cuestión de fe, era una amenaza a su poder, y el milagro en Betania, lejos de ablandar sus corazones, los endureció aún más. Mientras tanto, Lázaro, sin buscarlo, se convirtió en el centro de atención. Multitudes querían verlo, no solo por curiosidad, sino porque su existencia misma era una declaración viva del poder de Dios. Los líderes religiosos también lo notaron. Su presencia era incómoda. Su testimonio, aunque silencioso, hablaba más que 1000 palabras. Decidieron que, para frenar el avance de Jesús, Lázaro también debía desaparecer. Planeaban eliminar al hombre que había sido rescatado del sepulcro. El milagro que debía inspirar fe provocó odio en quienes amaban más su poder que la verdad. Y eso reveló una realidad profunda. Cuando el corazón está cerrado, ni siquiera la vida venciendo a la muerte es suficiente. Pero para Marta, María y todos los que sí creyeron, ese día cambió todo. No solo recuperaron a un hermano, fueron testigos de que Dios no llega tarde, que su plan, aunque misterioso, siempre tiene propósito, y sobre todo, comprendieron que Jesús no solo hablaba de vida eterna, Él mismo era la vida. ¿Qué harías si supieras que aquello que diste por terminado aún puede ser restaurado? ¿Y si tu historia aún guarda capítulos que no imaginabas vivir? La resurrección de Lázaro no fue solo un milagro del pasado, fue una señal eterna de que para Dios no hay situación definitiva, ni la muerte, ni la espera, ni el dolor más profundo. Quizás llevas años arrastrando algo que creíste perdido para siempre. Tal vez enterraste tu fe bajo las ruinas de la decepción. Pero la pregunta sigue resonando hoy, igual que en aquella aldea silenciosa. ¿Crees tú que Él puede dar vida donde todo parece acabado? Cada uno de nosotros enfrenta sepulcros distintos, algunos invisibles, otros dolorosamente evidentes. Pero la voz que llamó a Lázaro sigue viva y sigue hablando. No ignores ese llamado, no cierres tus oídos, no te acostumbres a vivir entre sombras cuando hay luz esperando por ti. Hoy es el momento de salir, de responder, de creer, una vez más. Si esta historia tocó tu corazón, si despertó algo que estaba adormecido, te invito a dar un paso más. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos en cada nuevo mensaje que fortalezca tu fe y renueve tu esperanza. No camines solo. La palabra sigue viva y tiene mucho más que decirte.